Ok chicos, bienvenidos al aula invertida número 3 de la lección número 3 de Bachillerato Técnico. Hoy tenemos dos temas con los cuales son, bueno, básicamente un tema que son polígonos. Hay polígonos irregulares y hay polígonos regulares, entonces ahí es donde vamos a entrar. Pero antes de entrar de lleno con lo que son polígonos, vamos a repasar algunas fórmulas básicas que hemos visto en años anteriores. Cuadrado, rectángulo, rombo, romboide y trapecio. Ahí los tienen ustedes en su lección número 3. Cada uno de ellos tiene una fórmula de área y cada uno de ellos tiene una fórmula de perímetro. La fórmula de perímetro, pues básicamente no nos la vamos a aprender. ¿Por qué? Porque el perímetro al final es la suma de todos los lados de cualquier figura. Entonces tienen que tener en cuenta las áreas las fórmulas de las áreas de los polígonos, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos fórmulas de las áreas para que ahí los manejen. Y además tenemos tres importantes que son el área del triángulo, que es base por altura entre 2, el área del círculo, que es pi por el radio cuadrado, y longitud de la circunferencia, que es básicamente el perímetro de un círculo, que sería 2pi por el radio. Entonces, esas son las formulitas básicas que tenemos. ¿Para qué sirven? Bueno, me van a pedir ejemplos como este. Dice, considere la siguiente información para responder las preguntas 83 y 84. Se quiere cercar con alambre de púas un terreno en el cual tiene forma de un cuadrado. El terreno tiene forma de un cuadrado que tiene de lado 150 metros. Cada lado mide 150 metros. Además, un rollo de alambre de púas de 168 metros cuesta 8.500 y el alambre solo lo venden por rollos. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados tiene el terreno? Eso es fácil, saber los metros cuadrados es encontrar el área, y el área de un cuadrado pues es el lado al cuadrado. Entonces sería 150 al cuadrado y eso creo que va a dar 22.500. Vamos a corroborar, a ver, 150 al cuadrado son 22.500, por lo tanto la opción D sería la opción correcta. Pero además tenemos otro ejercicio que sería el 184. Si se desea acercar todo el terreno con 5 hilos de alambre, entonces ¿cuánto dinero en colones se desea invertir? Cuando me hablan de cercar, o sea, alrededor, cuando es alrededor de una figura, eso sería perímetro. Si me hablan de dentro de la figura, eso sería área. Pero si es alrededor, entonces sería perímetro. Entonces aquí lo que me están pidiendo es el perímetro. Vamos a sacar el perímetro del terreno. Cada lado mide 150, 150, 150 y 150 porque es un cuadrado. Entonces el perímetro total serían 600 porque es 4 veces 150. Entonces el perímetro son 600. Pero resulta que se quiere cercar con 5 hilos de alambre. O sea, son 600 para una vuelta del alambre. Pero son 5 vueltas porque son 5 hilos de alambre. Entonces el perímetro total que vamos a ocupar de alambre serían esto por 5, que serían 3.000 metros. Ya con eso pues podemos saber cuánto se debe invertir como mínimo para comprar los rollos. Porque si son 3.000 y cada rollo trae 168 metros, entonces vamos a hacer 3.000, que es el total que ocupo, entre los 168 metros para ver cuántos rollos ocupo. Ocupo 17.8, o sea, ocupo 18 rollos porque no me van a vender 17.8, me van a vender 18 rollos. Y cada rollo cuesta 8.500. Entonces el total que hay que invertir son 153.000 colones. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción D. ¿Estamos claros ahí, chicos? Okay. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a resolver el ejercicio 185-86 y los van a llevar de tarea y en clase el profesor los va a revisar, ¿de acuerdo? Entonces resuelvan esos dos y el profe los revisa en clase con ustedes. La idea del aula invertida, chicos, no es que entiendan todo, no, es que traten de entender hasta donde sea posible. Además es un recordatorio porque recuerden que estamos repasando materia de temas de años anteriores, pero lo importante es que lo intenten. Si ya hay algún ejercicio que no pueden, entonces ahí sí lo llevan. Profe, es que en el aula invertida no entendí tal ejercicio, no entendí este concepto. O sea, la idea de aula invertida no es sustituir la clase, la idea de aula invertida es llevar las dudas a la clase más bien, ¿de acuerdo? Entonces no quiere decir que tienen que entender todo. Traten de entender todo lo que puedan y lo que ya no pueden, pues lo llevan a la clase. Ahora, resulta que ese ejercicio anterior era sobre un terreno de figura cuadrada. Hay terrenos que no tienen esa forma. Por ejemplo, ¿lo ven? Es un terreno o es una figura que no tiene una forma definida. Entonces, para poder encontrar esa área, ¿qué es lo que vamos a hacer? Trazar líneas. Ojalá esas líneas sean horizontales o verticales, no diagonales, porque las diagonales les pueden complicar. Entonces, hasta donde sea posible. Si tienen que trazar diagonales, pues no hay de otra. Pero, por ejemplo, yo puedo trazar una línea acá que me divide esto en un cuadrado y esto en un triángulo. Entonces, tendría que encontrar el área del cuadrado y sumarle el área del triángulo. El área de un cuadrado, el lado del cuadrado. Vamos a ver cuánto mide cada lado. Cada lado tiene 2 espacios, ¿los ven? Pero cada espacio vale 2. Vean la recta, son 2 espacios cada uno. Entonces cada lado mide 2.
por lo tanto sería 4 al cuadrado, 16. Entonces ahí tenemos el área al cuadrado. Ya puedo descartar esta y descartar esta. ¿Por qué? Porque ya me tiene que dar más de 16. Ahora el triángulo tiene dos espacios acá, 2 y 2, 4 que sería la base. La base siempre es horizontal y la altura es vertical. Entonces 1, 2, 3, 4 de altura, que serían 8, porque cada uno mide 2 espacios. Entonces la base, que es 4, por altura, 8 entre 2. Y eso me va a dar 32 entre 2, 16. Y 16 y 16 vamos a tener 32. Entonces la opción D sería la opción correcta. Si se les ocurrió otra forma, pueden intentarlo de otra manera, no hay ningún problema. Mientras lleguen a la misma respuesta, no le veo ningún tipo de problema. Van a marcar la 189 y la vamos a resolver y revisar en clase para que ustedes la lleven, igual que la 192, chicos. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, en clase vamos a hacer otros ejercicios, pero es importante que vean todo el video para que la clase sea más fluida, podamos hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles. Dice, considere la siguiente representación gráfica para responder los ítems 12 y 7. No, aquí serían 196 y 197, hay que corregir esa parte. Para resolver los ítems 196 y 197, dice. El área del triángulo BCD, eso es un triángulo rectángulo, entonces el área de ese triángulo sería base por altura dividido entre 2. La base sería desde 1 hasta 5, entonces la base mide 4 porque es la distancia que hay de acá a acá. Y la altura sería de 4 a 1, ¿lo ven? Entonces la altura sería 3. Por lo tanto el área sería base por altura dividida entre 2. 4 por 3, 12, entre 2 serían 6. Por lo tanto la opción A, entonces sería la opción correcta. ¿De acuerdo? Pero en el que sigue me están pidiendo el perímetro del triángulo ADE. El triángulo ADE, que sería este. Entonces yo necesito saber cuánto mide esto y cuánto mide esto. Para encontrar un perímetro sería la suma de todos los lados. Yo aquí con certeza sé que este de aquí a aquí empieza en 0, lo ven, y termina en 3. O sea, este lado mide 3. Pero no sé cuánto mide este ni cuánto mide este porque están en diagonal. Y en diagonal es más difícil medirlos. De hecho, para encontrarlos en diagonal, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a sacar este punto A, que ese punto A sería menos 1,3. Menos 1,3. Y este punto D, que sería el punto 1,1. 1,1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definirlos como que este es x1, y1 y este es x2, y2. Entonces para saber cuánto mide esto, vamos a aplicar esta formulita que de paso viene en el examen, no hay que aprendérsela. Que dice que es raíz cuadrada de x1 menos x2 más y1 menos y2. Entonces vamos para la cálculo. Ponemos raíz cuadrada, y entre paréntesis sería x1 que es menos 1 y x2 que es 1. Entonces sería x1 menos x2, cierro paréntesis elevado al cuadrado, más y1 menos y2, y1 es 3 y y2 es 1, entonces sería 3 menos 1, cierro y elevo al cuadrado. Entonces vamos a dar la distancia entre los puntos, que sería 2 raíz de 2. De aquí a aquí hay 2 raíz de 2. Y ya teníamos 3 acá, ¿cierto? Entonces me falta nada más encontrar este segmento de acá. Ese segmento tiene este punto D, que sería 1,1, que es este mismo que tengo acá. Y además tiene este punto acá, que está sobre X. Entonces cuando es sobre X, se lee como número, 0 menos 1,0. Entonces tenemos x1 y x2, y1 y y2. Entonces aplicamos la formulita. La fórmula sería raíz cuadrada de x1, que es menos 1, y x2, que es 1. Entonces sería menos 1 menos x2, que es 1, cierro y elevo. Más paréntesis, y1, ¿cuánto vale y1? 0, y y2 vale 1. Entonces sería 0, que sería el y1, menos el y2, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Eso me va a dar raíz de 5, que sería la distancia que hay de aquí a aquí. Entonces el perímetro sería esto más esto más esto. 3 más raíz de 5 más 2 raíz de 2. 3 más raíz de 5 más 2 raíz de 2. Entonces la opción C sería la opción correcta. ¿De acuerdo, chicos? Ok, muy bien. Entonces estamos por ahí. Ahora vamos con la parte que más nos interesa, que es la parte de polígonos. Un polígono es una figura, un polígono regular es una figura que tiene varios elementos que lo componen. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, tiene por ejemplo un radio, que es una línea que va del centro a un vértice. Tiene un apotema, que es una línea que va del centro y es perpendicular al lado, además de que me parte el lado en dos. Tiene una diagonal que va de punto a punto. Y tiene un lado, que los lados son los que están afuera, ¿verdad? Este es un lado, este es otro lado y otro lado. Entonces esas son las partes que componen un polígono, las partes más importantes, por
por lo menos. Acá tenemos un cuadrito donde los polígonos se clasifican según la cantidad de lados que tienen. Tenemos desde un triángulo hasta un icoságono, entonces tienen que aprenderse básicamente esos nombres, ¿ok? Y por último tenemos la fórmula de los polígonos, que igual tenemos que manejarlas y aprenderlas. El ángulo central, la formulita es 360 sobre n. Vean que todas las fórmulas tienen n y n representa el número de lados. Entonces el ángulo central sería 360 sobre n. El ángulo interno es 180 por n menos 2 entre n. El ángulo externo es 360 sobre n. De hecho, si ustedes notan, el ángulo central y el ángulo externo tienen la misma fórmula. Por lo tanto, quiere decir que en todo polígono, el ángulo central y el ángulo externo son exactamente iguales. Tenemos la suma de ángulos externos, que son 360. Tenemos suma de ángulos internos, que es 180 por n menos 2. Tenemos total de diagonales, que es n por n menos 3 entre 2. Y tenemos diagonales desde un vértice, que es n menos 3. Entonces tenemos que manejar esas formulitas así, aprendérnoslas para poder aplicarlas. ¿Cómo se aplican? Por ejemplo, dice la suma de los ángulos interiores de un octágono, la suma de los ángulos interiores de un octágono. Entonces nos vamos y buscamos la formulita. Suma de ángulos internos o interiores es 180 por n menos 2. Entonces la formulita sería 180 por n menos 2. Y nos preguntamos cuánto vale n. Resulta que n vale 8 porque eso es un octágono y un octágono tiene 8 lados. Entonces sería 180 por 8 menos 2. Y 8 menos 2 son 6, y 6 por 180 serían 6 por 180, sí, me va a dar 1080. 6 por 180 me da 1080. Entonces la opción D pues sería la opción correcta. ¿De acuerdo, chicos? Igual pueden meter toda la fórmula completa. Ustedes ponen 180 y entre paréntesis 8 menos 2 y cierro paréntesis, y eso me da el resultado de 1080. ¿Ok? ¿Bien hasta ahí? Me van a hacer esta 202 y la van a llevar de tarea. Dice, ¿cuál es el número de diagonales que se pueden trazar desde el vértice de un pentágono? Ahí les están diciendo que n es 5 y vayan a buscar la formulita del número total de diagonales. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí en clase vamos a resolver otros ejercicios, pero por lo menos ya llevan las fórmulas vistas y entendidas, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede cuando me piden la medida de un radio, la medida de un lado, la medida de un apotema? Eso lo vamos a ver a continuación. En estos anteriores solamente me pedían ángulos, ángulo interno, total de diagonales, pero no me piden, no me preguntan cuánto vale cada lado, cuánto vale cada apotema. Eso es lo que vamos a aprender acá. Pero antes de entrar en eso necesitamos repasar ley de senos, que ley de senos nos va a ayudar muchísimo para encontrar medidas de lados. ¿Cómo es ley de senos? Bueno, ley de senos se aplica de la siguiente manera. Primero recordar que los tres ángulos internos del triángulo suman 180. Entonces si este vale 60 y este vale 90, este va a ser 30. Básicamente, si este es 90, este va a ser lo que le hace falta a este. Entonces si a este le falta 30 para llegar a 90, eso es lo que vale este ángulo. Este lado es 14 y este lado es X. ¿De acuerdo? Entonces al aplicar ley de senos tienen que aprenderse esto. X sin igual a... Este es como el planteo básico, ¿de acuerdo? Entonces aprenden eso, llevan eso anotado y lo demás es rellenar. ¿Por qué? Porque sería X, que es este, es a su ángulo opuesto. El ángulo opuesto de X es 30, entonces acá sería 30. El otro lado que tenemos es 14. ¿Y cuál es el ángulo opuesto de 14? El ángulo opuesto de 14 es 90. Entonces ya una vez que lo tenemos ahí, simplemente lo ingresamos a la cálculo. Entonces sería fracción alfa x sobre sen de alfa x sobre sen de 30, cierro paréntesis, derecha, alfa calc 14 sobre sen de 90, cierro paréntesis, entonces shift calc 100 e igual. Y eso me va a dar por resultado 7, que sería la medida de x, lo que estamos buscando. ¿De acuerdo? Ahora ustedes me dirán, profe, ¿qué pasa con este lado y este ángulo? Pues no se utilizan porque no me lo están pidiendo y tampoco me lo están dando. Entonces, para la ley de senos ocupamos dos lados y dos ángulos y con eso estamos hechos. ¿De acuerdo? Entonces ahora nos vamos a centrar en este ejercicio. Pero antes vamos a repasar este triangulito que está acá, que nosotros le llamamos el triangulito mágico. ¿Por qué? Porque es el que me va a resolver todos esos ejercicios sin necesidad de importar si es un hexágono, si es un pentágono, si es un decágono. Entonces por eso le llamamos el triangulito mágico. ¿De qué está compuesto? Está compuesto de tres elementos. De un radio, de una apotema y de un lado pero dividido entre dos. Entonces son los tres elementos que lo componen. Siempre el radio va a ser la hipotenusa. La apotema y el lado medio van a ser los catetos. Recuerden que esto se llama catetos y esto es hipotenusa. Y para encontrar este ángulo se aplica la formulita 180 sobre n, donde n es el número de
lados. Entonces, una vez que ya lo plantean, lo que queda sería aplicar ley de senos. Vamos a ver entonces. ¿Cuál es la medida del apotema? Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es dibujar el triángulo. ¿Cuál es la medida del apotema? Entonces, X sería el apotema. Aquí va el apotema siempre. En la altura, en el cateto de la altura, siempre va el apotema. De un hexágono. Entonces, yo ya sé que n vale 6. Si yo ya sé que n vale 6, yo aplico 180 sobre n. Y 180 sobre 6, eso me va a dar 30. Entonces, este ángulo de acá vale 30. Y si yo sé que este vale 30, inmediatamente puedo encontrar este, porque es lo que le hace falta para llegar a ser 90. ¿Cuánto le hace falta para llegar a ser 90? 60. Cuyo lado mide 8. Me dicen que el lado mide 8. ¿Dónde coloco ese 8? Ese 8 no se coloca aquí abajo 4. ¿Por qué 4, profe? Porque aquí dice el lado medios, entonces sería 8 entre 2. Aquí va el apotema, y en este caso vean que en el ejercicio no me mencionan y tampoco me preguntan por el radio, entonces esta hipotenusa simplemente no la vamos a utilizar. ¿Qué hacemos ahí? Ley de senos. Ley de senos siempre tiene que ir con X, hacer el planteo primero, sen y sen aquí abajo. Una vez que ya tengo el planteo, entonces lo que hago es rellenar nada más. Entonces sería X es a sen de 60 porque es su opuesto. X es a sen de 60. Como 4 es a sen de 30. Como 4 es a sen de 30. ¿De acuerdo? A su lado, a su ángulo opuesto. Entonces ahí aplicamos ley de senos. X es a sen de 60. X es a sen de 60. ¿Cómo? 4 es a sen de 30. 4 es a sen de 30. Le damos Shift, Calc, 100 igual. Y eso me da el resultado que X es 6.92. Entonces, no lo tenemos 6.92, pero si yo resuelvo 4 raíz de 3, si yo hago en la cálculo 4 raíz de 3, eso me va a dar 6.92, por lo tanto la opción C, entonces sería la opción correcta. ¿De acuerdo, chicos? Ok, vamos a hacer otro, a ver. Lo voy a resolver yo, pero quiero que ustedes lo intenten primero, pónganle pausa, lo resuelven, y en el momento que ya lo tienen resuelto, entonces le dan play y yo lo resuelvo, ¿de acuerdo? Pónganle pausa. Ok, ¿cómo les fue? Vamos a ver, dice. El lado de un octágono mide 10. Octágono ya sabemos entonces que n vale 8. Y el lado mide 10. Entonces determina la medida del radio. Me están pidiendo encontrar el radio. Con esos datos puedo encontrar todo lo que sea. Entonces yo dibujo el triangulito mágico. Me dicen que el lado es 10, entonces yo aquí abajo voy a colocar 5, que sería el lado medios. N es 8, entonces ese 8 me va a servir para este ángulo, que sería 180 sobre 8, y eso me va a dar 22.5. Una vez que tengo ese 22.5, le resto 90 y ya tengo este que es 67.5. Y lo que me están pidiendo es el radio, entonces la X la vamos a poner acá. ¿Cómo van hasta ahí? Hacen el planteo de ley de senos, X es a sen del ángulo y sen del ángulo. Hago el planteo y ahora lo que hago es completar nada más. X es a su opuesto, que sería 90. En la hipotenusa o el radio siempre va a ir opuesto a 90. Eso siempre va a ser un hecho. Y 5 es a sen de 22.5. 5 es a sen de 22.5. Entonces ya eso lo ingresamos a la cálculo. Y si mal no recuerdo nos tiene que dar 13.06. Vamos a ver. X es a sen de 90. Como 5 es a sen de 22.5. 5 es a sen de 22.5. Shift Calc 100 igual. Y eso me va a dar 13.06. Entonces la opción B sería la opción correcta. ¿Lo ven? Sencillo, bastante sencillo. Van a hacer la 219 y la van a llevar igual de tarea a la clase. ¿De acuerdo? Y vamos con Pitágoras. Nada más recordar un poquito lo que es Pitágoras. Pitágoras me sirve para encontrar medidas de lados. Es igual que en ley de senos, también me sirve para encontrar medidas de lados. Pero resulta que para Pitágoras no me dan ángulos. Yo uso Pitágoras cuando no tengo ángulos. ¿Los ven? Solamente tengo hipotenusa, cateto y cateto. Entonces aquí tengo la fórmula para encontrar la hipotenusa. Recuerden que Pitágoras es hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Pero vamos a utilizar esta fórmula ya despejadas, donde la hipotenusa es igual a raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y donde el cateto es raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Entonces esas son las dos fórmulas que vamos a utilizar para encontrar, para utilizar Pitágoras. Eso sí, para utilizar Pitágoras, si yo quiero una hipotenusa, necesito tener el cateto y el cateto. Si yo quiero un cateto, necesito tener la medida de la hipotenusa y la medida del cateto. Entonces esas son las dos variantes que tenemos ahí. Por ejemplo, si me dicen que esto es 13,
esto es 12 y me piden el valor de x, me están pidiendo un cateto. Entonces para cateto sería raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado, que es 3 al cuadrado, menos cateto al cuadrado, que es 12 al cuadrado. Y eso me va a dar por resultado 5, que sería la medida de este cateto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo usamos Pitágoras? Cuando no tengo ángulos. ¿Cuándo usamos ley de senos? Al contrario, cuando sí tenemos ángulos, ¿de acuerdo? Y ya para ir finalizando, chicos, vamos a ver áreas y perímetros de polígonos regulares. Área de un polígono es perímetro por apotema entre 2. Área de un triángulo equilátero, el lado al cuadrado de raíz de 3 sobre 4. Perímetro de un polígono es la cantidad de lados por lo que mide cada lado. Y el área de un hexágono es la misma que el triángulo equilátero, solo que multiplicada por 6. ¿La ven? Es esta misma, solo que se multiplicó por 6. Entonces, son las formulitas que tenemos que usar. Esta es para cualquier polígono, y esta es solo para el triángulo equilátero, y esta es solo para hexágono. Si yo utilizo esta en un hexágono, también me va a dar, pero y podemos utilizar esta que solo tiene una variable, que es el lado. Aquí tienen perímetro y tienen apotema, y va a llevar un poquito más de trabajo. ¿Cómo se aplican? Dice: si el radio de un hexágono regular mide 6, entonces ¿cuál es su área? Ok, el área de un hexágono, ya acabamos de ver que es 6 por lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Ese es el área de un hexágono. ¿Sí? Y me están dando el radio. Apréndanse de memoria que el radio de un hexágono es igual al lado de un hexágono. Solo eso pasa únicamente en hexágono. El radio y el lado son iguales. Entonces, si me dicen que el radio es 6, ya sabemos que esto también mide 6. Entonces, ahí tendríamos 6 por, el lado sería 6 al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Y eso me va a dar ya el resultado directo, que sería 54 raíz de 3, sin necesidad de dibujar y sin necesidad de hacer nada. ¿Está bien? Vamos a hacer ahora uno un poquito más complicado. Dice: ¿cuál es la medida del apotema de un triángulo equilátero si su área es de 36 raíz de 3? ¿Cuál es la medida del apotema de un triángulo equilátero? Me dan el área. Vamos por partes. Me están diciendo que el área del triángulo equilátero, la formulita es el lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Y me están diciendo que eso tiene por resultado 36 raíz de 3. 36 raíz de 3 es igual al lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Entonces vamos a despejar para encontrar el valor del lado, y ya les digo qué es lo que vamos a hacer con ese valor del lado. Entonces hacemos en la calca 36 raíz de 3 derecha, alfa calc, lado al cuadrado, que sería x al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Y ahí hacemos shift calc 100 igual. Y eso me va a dar la medida del lado, que sería 12. Si ya tengo el lado del triángulo equilátero, entonces yo puedo usar el triangulito mágico. El lado medio 12, entonces aquí sería el lado medio, o sea, sería 6. Lo que me están pidiendo el apotema, aquí va el apotema. Y este ángulo de acá se utiliza con 180 sobre n, donde n es el número de lados, y son 3 lados. Entonces sería 180 sobre 3, es una 60. Y lo que le falta a este para llegar a ser 90 sería 30. Entonces ahí ya aplico ley de senos. X es ascendente 30. X es ascendente 30. Como 6 es ascendente 60. ¿De acuerdo? Entonces X es ascendente 30, como 6 es ascendente 60. X es ascendente 30, como 6 es ascendente 60. Le damos shift calc 100 igual, y con eso ya vamos a tener el resultado, que sería 3.46. La apotema mide 3.46, por lo tanto la opción A sería la opción correcta. ¿Está bien? Van a llevar la 234 tarea, chicos, a la clase, y ahí la vamos a resolver. Y básicamente con eso estaríamos. Eso sería la lección 3. Entonces espero que hayan llegado hasta acá, que hayan hecho todos los ejercicios que tenían que hacer, y en clase los vamos a repasar. Estos videos, mientras ustedes los paran y resuelven, no duran más de una hora. Entonces es una hora que se invierte bien y que llegamos a la clase y entendemos todos los ejercicios. Si en algún momento hablo muy rápido, pues ustedes pueden ponerle pausa al ejercicio, pueden ponerle pausa, devolverse y todo. Trato de hacerlo lo más lento posible, pero también hay que hacerlo un poquito fluido, teniendo en cuenta que ustedes, bueno, le pueden poner pausa, ¿verdad? Entonces no hay así como mucho problema. Entonces estamos para servirles, chicos. Espero que les haya servido el video y éxitos en el curso. ¿De acuerdo? Gracias.